Reconciliarte con tu presente abre la puerta hacia tu reino de los cielos. ¿Qué quiere decir reconciliarnos con nuestro presente? Pues permitirnos sentir sea lo que sea que estemos sintiendo en ese momento, sin huir de ello, sin rechazarlo, sin negarlo, sin justificarlo, sin enjuiciarlo. Se trata de tener un respeto absoluto por lo que sea que estemos sintiendo en ese momento de nuestro ahora. Darle su espacio, darle su lugar dentro de nosotros, abrazarlo para así poderlo integrar. Esto no resulta tan fácil en el camino, porque cada integración de cada red neuronal lleva su correspondiente resistencia y necesita mucha atención y amor por nuestra parte para poder alquimizarla. Muchas personas piensan que si lo dejan estar, sintiéndolo, respirándolo, están creando mal para su vida. Por eso de mantener el pensamiento positivo. Entonces se resisten y niegan esas emociones que afloran y con las que ellas no quieren identificarse. Solo quieren identificarse con la imagen de ser positivos y de esta manera siguen polarizadas y no permiten el balanceado en equilibrio de esas energías que no les gustan y que están latentes dentro de ellos. Recordemos que la disciplina del pensamiento positivo fue necesaria para poder atravesar la etapa del plano astral. Sin embargo, ahora, en nuestra conciencia de avance a partir del punto cero, si queremos alquimizarlas, no podemos negarlas más. Se trata de reconocerlas en nuestro presente y atravesarlas para poder anclarnos finalmente en la conciencia neutra. En el momento que nosotros nos abrimos para sentirlas, nos estamos reconciliando con lo que sea que estemos sintiendo en ese ahora. Es la única manera de que el embudo Einstein-Rosen abra sus compuertas en el punto cero y las deje pasar hacia el otro lado del polo liberado, en donde está la solución de todo aquello que nos inquieta. Y la solución no es otra que esas energías antes antagónicas queden reconciliadas por fin en el eterno equilibrio del vacío, que no rechaza ni juzga nada como bueno o malo. Muchas personas, cuando sus energías están despertando al mundo interior, se resisten y se evaden, para no sentir todas esas emociones y contenidos mentales que aparecen cuando el camino interior empieza a llamarlos. Buscan evasiones de todo tipo que los anestesien de nuevo. Sin embargo, lo único que consiguen es adentrarse en neurosis más grandes. Recordemos que cuando uno empieza el camino de la conciencia interior, ese morir al mundo resulta doloroso, sobre todo al principio. Cuando ya uno, a base de autoconocerse y de reconciliarse con todo lo que va sintiendo en su presente, llega a un estado de bastante presencia. Entonces accede la última etapa de este camino interior, la conciencia de neutralidad. Esto significa alcanzar la maestría para permanecer atento a cualquier tensión que aparezca, sabiendo que en ese permitir
en ese dejarse hacer, en ese quitarse de en medio, en ese estar reconciliado con su presente, las compuertas del vórtice se abren y de este modo cualquier energía encuentra su equilibrio, su polo opuesto, desde el posicionamiento en ese vacío, en ese punto de quietud, lo que sería amar nuestro presente. Esta mañana he tenido una conversación por WhatsApp con una querida amiga. Después de argüirle algunos razonamientos en contestación a lo que ella me había contado, he concluido la conversación diciéndole esta frase: amiga, y todo esto que te he explicado se llama reconciliarte con tu presente. Luego, cuando me he puesto a hacer mis tareas cotidianas, he pensado que podría escribir sobre ello y tocar el tema que ahora mismo estoy desarrollando. Aunque los que me conocéis ya sabéis que hace tiempo que lo estamos tratando. Reconciliarse con el presente significa aceptar todas las cosas, todas las circunstancias que te rodean en tu vida, en cada momento, tal y como son. Lo que nos rodea en nuestra vida es nuestra creación, nos guste o no. Y si un creador rechaza o reniega de su creación, la está afianzando. Lo que tenemos creado en nuestro presente es fruto de nuestra creación en el pasado. No se ha aparecido por casualidad. Tiene su origen en un tiempo anterior pasado, aunque nosotros no tengamos recuerdo consciente. De ahí la necesidad de autoconocernos. Ese pasado se fue condensando en nuestro cuerpo a través de unas redes neuronales que se gestaron con los hábitos y costumbres, producto de las creencias heredadas o de las experiencias recopiladas por nosotros mismos, mientras que caminábamos en la conciencia del pasado. No podemos rechazarlo. Por ejemplo, si decimos: no soporto mi trabajo y estoy harta de él, lo único que se consigue es emitir energías de disgusto y de hartazgo, y ya sabemos que lo que emitimos son órdenes para el universo. Por lo tanto, el universo nos devuelve según el disgusto que emitimos, o sea, más de lo mismo, afianzando así una red neurobioquímica que se nutre, se chuta de la energía del disgusto que le produce ese trabajo que dice odiar. Reconciliarnos con nuestro presente es dejar de emitir quejas del disgusto de en dónde estamos y cómo estamos. La queja es un hábito y como tal ya sabemos que tiene su propia red neurobioquímica. Cada vez que una persona se queja, está vivificando esa red neuronal y por tanto esa red sigue magnetizando más de lo mismo. Eso no quiere decir que no deseemos mejorar el presente. Sería de masoquistas estar en una situación que nos hace infelices y conformarnos. No podemos negar la evidencia de lo que no nos satisface. De hecho, en el momento que estamos pensando que las cosas pueden mejorar, ya estamos emitiendo energías al universo para que nos muestre cómo es la solución o la mejoría de cualquier problema. Pero aquí de lo que se trata es del hábito de la queja en sí misma, con su correspondiente circuito bioquímico que no lleva a ninguna parte.
ves a las personas cómo se regodean en contar una y otra vez lo desgraciadas que son, o lo enfermas que están, o los dolores que tienen. No se dan cuenta, pero están siendo manejadas por ese circuito de ser víctima que se nutre de la queja, sin sacar nada en positivo de ese hábito. Y cada vez que habla de ello, lo refuerza más. Así funciona esto. Cuando estás contando la misma vieja historia de siempre o te quejas de tu vida, lo único que consigues es traer a tu presente tu pasado, lo viejo, lo denso, con lo cual estás creando lo mismo para el futuro. Sin embargo, cuando tú en tu presente eres consciente de lo creador que eres, ya te cuidas muy mucho de dejarte llevar por el hábito de la queja y asumes la situación que tienes en tu vida con aceptación, sabiendo que solo con esa aceptación puedes avanzar hacia la solución o el mejoramiento progresivo, ya que solo así se abre el embudo de Einstein-Rosen hacia el polo opuesto de cualquier problema, de cualquier situación negativa, de lo que sea que no te hace feliz o te baja la frecuencia en ese momento de tu ahora. Por ejemplo, si nos duele alguna parte del cuerpo, podríamos poner un hombro, sería un autoengaño negarlo. Si nos duele, nos duele. Pero sí podemos enfocarnos en el polo positivo, en donde el dolor no existe, sin negar lo que estemos sintiendo en ese momento. Eso sería reconciliarnos con nuestro dolor de hombro de ese momento. Y justo cuando lo estamos sintiendo y respirando con conciencia, la sanación se está realizando. Por ejemplo, yo misma cuando me dolía alguna parte del cuerpo, hasta el punto de llevar mi atención a la molestia, me afirmaba para mis adentros: este dolor es pasado coagulado en mi cuerpo y está deshaciéndose. Con lo cual me facilitaba aceptarlo en ese momento presente mío, sin rechazarlo. Si me molestaba, así que lo sentía, sabiendo que por cada respiración que yo hiciera de manera consciente, sin luchar contra él, consciente de que era energía del pasado, lo estaba alquimizando. Y sí, al cabo de un tiempo, ese dolor desaparecía de mi cuerpo. Procuraba no quejarme de él con nadie. Sabía que no se consigue nada, aunque confieso que si alguna vez el dolor ha sido muy intenso, yo no lo he rechazado, pero me he permitido, cuando estaba a solas, mi quejido bajito, que algo me aliviaba. Como esto es un proceso gradual, cuando las nuevas energías iban entrando en mi cuerpo y yo las sentía con la sensación de un caudal tremendo que recorría mi cuerpo, que encendía el voltaje de mi sistema nervioso, el corazón parecía acelerárseme. Mi respiración, de forma involuntaria, tenía que adoptar un ritmo diferente para regular el asentamiento de las nuevas energías en todo mi sistema. Este incremento de energía me generaba una sensación incómoda de aceleración interna. Y para no descentrarme y permitirlas, me afirmaba: estoy llenándome de Dios. Yo ya sabía que el incremento de energía funciona de este modo. Así que esta afirmación me reconciliaba con ese presente y me permitía abrirme al incremento de mi energía, cosa necesaria durante todo el proceso sagrado.
No hay proceso hacia adentro sin el incremento progresivo de nuestra energía. Las entradas de nueva energía las sigo notando en mi cuerpo, sobre todo cuando se despliegan las llamaradas o tormentas solares, o cuando tengo que anclar nuevas redes neuronales que sostengan más luz de mi ser. La actividad solar se ha ido incrementando debido al engranaje cósmico galáctico que ya nos anticiparon las enseñanzas mayas, que ocurriría hacia el final del ciclo. Este incremento de la actividad solar afecta a todos los planetas del sistema solar y afecta a nuestra Tierra, también a todo lo que hay en ella y por supuesto a nosotros. Esto está ayudando a hacer su alquimia, pero claro, a las personas se les afecta de distintas formas. A unos los propulsa en su proceso sagrado, a otros los despierta al proceso interno, a otros los enloquece y a otros les abre portales para que dejen su cuerpo con facilidad y accedan a nuevos planos sin traumas. También para atravesar el miedo tuve que reconciliarme con mi presente, cuando lo estaba sintiendo. Si quería alquimizarlo, no podía rechazarlo ni huir de él. Había que confrontarlo y sentirlo. Recordad que ya os he expuesto en otros trabajos las afirmaciones que me sirvieron en aquellos momentos. Al principio, como estaba tan paralizada por el miedo y me costaba mucho salir a la calle, era más fuerte el miedo que mi deseo de superarlo. La afirmación era: detrás de este miedo está mi liberación, está la verdad y la vida que yo soy. Ir en busca de lo que había detrás me capacitaba para ponerme en marcha. De esta forma yo me reconciliaba con mi presente de aquel momento, en el que estaba paralizada por aquel miedo. Y a partir de ahí me enfocaba en lo que había detrás del miedo. Mi liberación de él, la verdad y la vida que había detrás de él. Eso me daba fuerza para moverme hacia adelante, una vez y otra, hasta que un día el volcado hacia mi liberación se dio y yo me sentí la persona más feliz encima de la tierra. No se puede explicar ni entender esta alegría por algo aparentemente tan simple si no se pasa la situación. Por propia iniciativa de superación, hacía mis ejercicios de salida a la calle para confrontar aquel miedo que me alteraba la conciencia y cuya bioquímica tan tremenda solo me impulsaba a querer huir o salir corriendo de donde estuviera. Aunque realmente de donde quería salir corriendo era de todas aquellas memorias celulares que salían a borbotones, sin saber yo en aquellos momentos de qué se trataban. Y por tanto las proyectaba en ese miedo hacia el exterior. Todo me daba miedo. Realmente era miedo de estar dentro de mí misma, sintiendo aquello, en aquel presente. Me sentía incapaz de sentir todas aquellas memorias celulares del pasado que estaban saliendo y que yo experimentaba como un miedo extremo, paralizador e irracional. Mi embudo Einstein-Rosen para dejar pasar aquel miedo estaba colapsado. No le daba tiempo a tragar tanta energía del pasado y esto me impedía estar en el presente.
Solo quería escapar de sentir aquello que me alteraba la conciencia y que no entendía. Y encima, como en ese presente anticipaba ese miedo para el futuro, como imposible de superar, el sufrimiento se alargaba y mi embudo Eisenrosen estaba atascado, porque yo no me podía situar en el presente para sentirlo, y seguía dando vueltas alrededor de esas energías del miedo, sin aceptarlas, sin poderlas sentir en aquel ahora, en el que me tocó experimentar aquello. Bien, pues en una de aquellas salidas, cuando después de haberme alejado un buen trecho de casa, me invadió el miedo intenso que me incitaba a huir con la mente nublada y mi cuerpo paralizado por él, vino una frase, una afirmación amorosa y reconfortante a mi mente. Hasta con este miedo te amo. Recuerdo que en ese momento empezaron a brotarme las lágrimas y me sentía robada por una compasión enorme hacia mí misma y una milagrosa aceptación hacia lo que estaba sintiendo, sin rechazarlo. A partir de esta experiencia, empecé a dejar que todas las emociones, todas las energías que me abrumaban, se paseasen por mi cuerpo, permitiéndolas, respirándolas. No es que ya no estuviese la resistencia, sino que yo ahora sabía que las tenía que dejar que me atravesasen. Si os dais cuenta, fue un momento de reconciliación con aquel presente que estaba viviendo. De ese modo pude salir de ese estado y proseguir mi ejercicio de confrontación con el miedo, llena de amor y conmiseración hacia mí misma. Hasta con aquel miedo era amada. Esta reconciliación con lo que estaba sintiendo en mi presente fue como un clip fundamental para hacer todas las alquimias posteriores de todas las redes neuronales viejas del pasado que iban desenterrándose progresivamente con sus correspondientes resistencias, como las capas de una cebolla. Estaba presente en ellas, observándolas, permitiéndolas, respirándolas, dándole su sitio en mi presente, con total aceptación. Al principio no era fácil hacer esto, pero ya sabía que no había otra fórmula para cambiarlas y poder encarnar más Cristo en mí. Recuerdo que entrar en espacios donde había mucha gente o en otras tantas situaciones desencadenaba ese estado de agobio interno. La tendencia era evitarlos, pero ya sabía que no podía seguir haciendo eso. Por ejemplo, me costaba mucho estar esperando en la cola del supermercado para pagar. Enseguida comenzaba a sentir la sensación asfixiante y las ganas de escapar. Entonces, en esos momentos me afirmaba: no huyas, cariño mío, respira. Así que, con la mente inundada por la desagradable sensación, me centraba con todas mis fuerzas en no huir y en respirar. La respiración consciente se convirtió en la mejor herramienta que podía tener. Ninguna persona que me rodease en ese momento podía imaginarse cómo me encontraba yo por dentro. Pero ahí permanecía yo, respirando, ajena a todo lo que me rodeaba y de lo que no podía estar pendiente, puesto que toda mi energía estaba puesta en no salir corriendo y en respirar. Hasta que me tocaba el turno
y podía salir del supermercado. Para mí, hacer esto suponía un triunfo, una superación. A base de estar atenta a lo que fuese que sintiera en mi presente, iba alquimizando las resistencias de mis redes neuronales viejas. También, con aquel miedo del principio, conducir se me había hecho imposible, como tantas otras cosas cotidianas de la vida. Nadie podía entenderlo. Con su buena fe de lo que ellos sabían, me decían: «No tengas miedo, mujer, pero ¿cómo tú, con lo valiente que has sido, puedes tener miedo?». Y yo me callaba, con la autoestima por los suelos, sabiendo que no podían entender lo que era experimentar aquello, y asumiendo que solo en la fuerza de mi ser estaba la solución. Cuando iba de copiloto en un coche y nos encontrábamos en algún parón de tráfico, que ni siquiera llegaban a ser embotellamientos, yo me recordaba a mí misma y me afirmaba: esta sensación que estoy sintiendo son memorias del pasado deshaciéndose. De este modo empezaba a permitir esa desagradable sensación y a respirarla, sabiendo que estaba deshaciendo pasado. Gracias a Dios, desde mi experiencia cumbre, el diálogo interior que tenía conmigo misma era muy amoroso y compasivo, cada vez más. Esto abría la compuerta del embudo Einstein-Rosen y me facilitaba poder estar reconciliada con el presente, sintiendo la sensación que fuese emergiendo en cada momento. Mi autoestima fue creciendo y mi presencia también, y yo aceptando todo lo que iba experimentando, sin esperar que nadie de fuera lo entendiera. Renuncié a ser comprendida. Tampoco asumí sobre mí sus interpretaciones y sus juicios. Eso me liberó mucho y me dio más fuerza para seguir realizando mi trabajo de alquimia interna, sin pretender el entendimiento de los demás. Con que yo me entendiese y me amase había suficiente. Pero esto dio lugar a que fuesen apareciendo en mi vida externa seres que me devolvían el respeto, el amor y el apoyo que yo iba sintiendo por mí. También fue un importante ejercicio para mí que cuando alguien me contaba su historia bajo el prisma de la queja, yo escuchaba a la persona, pero aprovechaba la primera de cambio para reconducir la historia bajo el prisma de la propia responsabilidad de su creación, de la manera más amable que me fuera posible. Pero era necesario que así lo hiciera, ya que yo misma me estaba disciplinando mucho en no caer en la queja, puesto que eso es la perspectiva de la conciencia de víctima. Sabía que no servía para nada, y si aquella conversación no daba un giro hacia la liberación, no habría servido para nada. Ni la persona que me contaba su historia se beneficiaría de ello, puesto que seguía petrificando la historia de manera errónea, ni yo tampoco, puesto que no hubiera sido fiel a mi propio ser. En ese ahora no hubiera amado al Dios dentro de mí, sobre todas las cosas, y hubiera cedido mi atención, que es energía, para que la otra persona siguiera retroalimentando su bioquímica a mi costa, y ya está. Otra cosa diferente es mirar hacia el pasado para sanarlo desde el presente.
Cuando uno echa la vista hacia atrás y analiza y comprende su pasado bajo el prisma y la comprensión del amor, ese pasado está siendo deshecho. Es como ver aquel pasado desde la luz del futuro, con lo cual el pasado es sanado automáticamente. También esta disciplina de atención hay que aplicarla en el hábito de la crítica y del juicio a otros. Se trata de otro circuito neurobioquímico que se alimenta cada vez que se ejerce ese hábito. El estar reconciliados con nuestro presente cuando ese hábito emerge sería darse cuenta del circuito adictivo que se dispara y pararlo conscientemente. Pues ya sabemos de qué se trata todo esto y del autoengaño que supone mantener ese hábito. Porque siempre lo que juzgamos en los demás habla de nosotros mismos. Siempre se trata de un circuito neurobioquímico del pasado que necesita una revisión y actualización por nuestra parte para que no siga robando la energía. De aquí se deduce también el tema referente al perdón a los demás. Si todo está dentro de nosotros, ¿a quién tenemos que perdonar? Es otro de los autoengaños. Los otros son simples mensajeros de nuestras viejas redes neuronales, no sacadas a la luz y no integradas con amor. Esas redes que no podemos aceptar que están dentro de nosotros y entonces por necesidad tienen que aparecer fuera, proyectadas en los teatros externos, sirviendo de soporte externo a una energía que nosotros no podemos tolerar ni sentir, que está dentro de nosotros. Y de esta forma se sigue con el autoengaño de sentirnos muy dignos y superiores o muy heridos por lo que otros nos han hecho. Porque somos nosotros los que tenemos que perdonar a otros de los agravios que hemos recibido. Madre mía, cuando se les caigan los velos, se van a quedar asombrados de ver que no había nada fuera de ellos, que nadie los ofendió, que siempre se trató de un cóctel bioquímico que se mezclaba dentro de ellos. Tomar conciencia de esto es tremendamente liberador. Conforme avanzamos en la conciencia amorosa, nos vamos capacitando para poder hacer sucesivas incursiones y revisiones cada vez con más profundidad y con más entendimiento sobre nuestro pasado, con lo cual lo vamos sanando progresivamente. Un ejercicio de visualización que fue crucial al principio de mi determinación por no rechazar nada de lo que sintiera fue visualizar que el mismo Jesús estaba a mi lado, sabiendo lo que yo estaba sintiendo o atravesando, y ayudándome así como soporte amoroso para que yo no huyera o me evadiese de ese presente, ya que tenía el hábito, la tendencia, de enjuiciar la emoción que sintiera como algo negativo. Me había disciplinado tanto antes, mientras atravesaba el plano astral, en querer sentir solo lo positivo, que ahora ese hábito persistía. Así que para desbancarlo, imaginar al Maestro amado conmigo, animándome a sentir todo con su amor incondicional, fue un entrenamiento maravilloso que me capacitó para seguir adelante. Así que queda claro que reconciliarnos con nuestro presente
es permitir, por ejemplo, si estamos sintiendo frustración o rabia o duda o celos o cualquier resistencia que nos altera interiormente, no la vamos a negar. Si la sentimos, la sentimos. Ya sabemos que se trata de una red neuronal adicta que necesita su chute periódicamente, pero sabiendo que por cada respiración de la incomodidad que nos produzca, esa frustración, esa emoción, ese circuito está siendo deshecho, transmutado, expiado en el presente. Puede que dure una tarde entera, un día, varios días, que aparezca cíclicamente, según la capa de cebolla más profunda que se esté quitando. No importa, tú ya sabes que al permitirla estás abriendo la compuerta del embudo Eisten-Rosen. Y la solución que hay tras esa puerta que abre el ahora está tu triunfo, tu plenitud. Si al principio tienes dificultades para sentirla porque la mente empieza a ponerse cotorra, la afirmación que ayuda ya sabes cuál es. Detrás de esta frustración o la emoción que sea, está mi plenitud y mi victoria. Detrás de este problema está siempre la solución. Esto abre la puerta del embudo y te facilita la alquimia de esa sensación que te disgusta. La frustración va convirtiéndose en victoria, lo mismo que el plomo se convierte en oro. Y esa afirmación de detrás de sirve para todas las emociones con sus redes neuronales que vayan emergiendo. De ahí la importancia del autoconocimiento y de la localización de las redes. Una cosa imprescindible para hacer la alquimia es responsabilizarnos de todo lo que sentimos. Es decir, en el momento que estamos proyectando fuera todo lo que nos incordia o nos incomoda o nos altera la conciencia, ya sabemos que es imposible hacer la alquimia. Solo cuando retomamos la responsabilidad sobre nuestras propias redes neuronales, sobre nuestra proyección, sabiendo que lo de fuera es un reflejo de lo que hay dentro, es cuando podemos modificarlas. De esta forma, el exterior cambiará. Si seguimos echando los balones fuera, jamás podrá hacerse la alquimia y la persona estará presa de sus propias redes sin saberlo. A veces es tan intensa la emoción y tan enorme la alteración de la conciencia que produce que es tremendamente difícil retomar la proyección que estábamos haciendo sobre los otros. Yo, cuando alguien me comparte sus problemas, procuro mostrarle el panorama desde el único punto de vista que puede liberarlo de ese problema, que es retomar su responsabilidad en esa creación. Siempre les digo que el mensajero que les ha alterado tanto la conciencia es un simple mensajero, reflector de sus propias redes internas. No se trata de la otra persona. Si no fuera ella, sería otra la que les disparase el mismo problema. Cambiaría la forma del mensajero, pero no el mensaje. Y esto seguiría así hasta que ella retomase y trabajase su propia red que crea esas circunstancias.
cuanto más se altera la conciencia de una persona con unas determinadas emociones, más fuerte, más solapada y arraigada está esa red neuronal. Más resistencia tiene. Realmente los mensajeros nos hacen un gran papel de ayuda en este camino de autoconocimiento e integración, porque de otra manera no podríamos vernos en el espejo de ellos. Por ejemplo, hace unos días una amiga me contaba que había terminado su relación de pareja y que se sentía muy mal, que estaba harta de este camino, que esto no tenía fin, que tenía mucho dolor por dentro porque ella lo quería. Por supuesto que la entendía totalmente, pero es que este vaciado del mundo, esta alquimia de las redes neurobioquímicas que no nos reflejan la verdad de lo que somos y el amor que nos merecemos, tienen que ir siendo desbancadas, una por una, porque lo que no es verdad no puede mantenerse en este camino de amor absoluto hacia nuestro ser. Le recordé que nada ni nadie es nuestro Dios, que no hay nada fuera de nosotros. No hay nada fuera de mí. Esta afirmación es muy poderosa. Nos posiciona enseguida en nuestro centro y nos devuelve inmediatamente el poder a nuestro Dios interno. Porque nosotros no podemos cambiar a nada ni a nadie de fuera. Pero dentro de nosotros sí que podemos cambiar nuestra bioquímica. Y de esta forma se realizan las sincronicidades que te apoyan en tu camino hacia adentro. Si tú cambias, si tú sanas tu visión, lo de fuera cambia también. Física cuántica de la ciencia de los milagros. Recordad, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, amarás tu paz sobre todas las cosas, porque solo en tu paz puedes sentir a tu Dios. Nuestra paz no es negociable. Nada ni nadie merece la pena si nos saca de nuestra paz. Así que la red neuronal errónea en este caso, que necesita salir a revisión, sería la que permite esa desvalorización de lo que somos con mayúscula, pensando que nuestra valoración o el sentirnos bien lo podemos encontrar fuera, que depende de otras personas. Eso es un gran autoengaño. Solo cuando estamos en nuestro equilibrio y sentimos el amor y el respeto absoluto hacia nosotros mismos y sentimos nuestro propio reconocimiento y apreciación, es cuando fuera aparecerán las personas, los mensajeros, con las energías equivalentes a lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Son nuestros reflejos luminosos, en los que nosotros podemos ver a nuestro propio Dios en ellos, y ellos pueden ver a su Dios en nosotros. Así que, como vemos, cuando sentimos ese dolor por dentro, a veces desgarrador, lo que realmente nos está doliendo son nuestras propias redes neurobioquímicas, adictas a la vieja forma de ser, a la vieja forma de no amarnos a nosotros mismos, que proceden del pasado. Es la bioquímica la que nos duele, como una goma elástica que es soltada de un extremo
y regresa hacia nosotros. Hace unos días, una madre que recién ha perdido a su hijo me compartía lo duro del momento que estaba atravesando. Es que este presente me duele tanto, me decía. Yo la escuchaba atenta, sintiendo un amor muy grande hacia ella y hacia su hijo. Me contaba que había tenido reparos en sentir el dolor que le producía la pérdida de su hijo, como una especie de duda de no estar haciéndolo bien. Y yo le dije que se permitiera sentir su dolor humano. ¿Cómo iba a ser malo respetar el dolor que sentía como madre? Ella sabe que su hijo está vivo. No está en el cuerpo físico, pero está vivo para siempre. Ha hecho su misión. Y ella sabe la misión que ha hecho su hijo. Pero no puede negar su dolor humano. Tiene que realizar su duelo. Es natural y sano hacerlo. Llorar cuando tenga que llorar. Las lágrimas sanan, limpian las heridas del alma. Despejan la visión, dan claridad a la mente. Expulsan tóxicos y densidades. Para algo están ahí. Ella sabe que son sus redes neuronales las que le están doliendo, que esto lleva su tiempo, su día a día. Así irá haciendo su alquimia y su hijo se regocija con ella de sus avances. Al fin y al cabo, la separación es temporal. Jamás nos perdemos. Se volverán a ver, gozosos de haber realizado la gran obra que vinieron a realizar ambos en sus respectivos papeles. Lourdes, te abrazo a ti y a tu bendito hijo. Es verdad que en ocasiones retomar la energía bioquímica que antes poníamos fuera puede ser tremendamente doloroso. Sería como el latigazo que hace una goma elástica cuando la estiras desde un extremo y llega un punto en que se suelta y vuelve hacia nosotros, produciéndonos un latigazo. Todas las energías proyectadas hacia afuera, cuando regresan a nosotros, nos producen de momento estos dolorosos latigazos, hasta que vamos integrando esa energía que antes estaba ligada con el mundo de fuera. En todos los casos se trata de reconciliarnos con nuestro presente. A veces es muy desgarrador ese presente, pero poquito a poco. Siempre me viene la imagen de nuestro Maestro amado en Gesemaní. Él mismo tiene que sentir su dolor humano, desgarrador, sin negarlo. Le cuesta lo suyo también. Sabe que la alquimia solo puede hacerla así. Sabe que detrás de la alquimia está la resurrección de su carne, de toda su bioquímica. Es necesario esta alquimia para poder llegar por fin a esa conciencia de presencia, a esa conciencia neutra, en la que ya no hay tensiones. Hablaremos en próximos trabajos de esta conciencia neutra y veremos cómo a partir de esa conciencia neutra es cuando podemos ir co-creando y anclando en nuestro cuerpo físico redes neuronales nuevas que sirvan de soporte para las energías cada vez más elevadas del espíritu y así magnetizar, manifestar en nuestra vida nuestro reino de los cielos. Es un descubrimiento continuo y gozoso
de eso desconocido que somos. Cuando nos reconciliamos con nuestro presente, dejan de existir las tensiones. Lo aceptamos todo. No hay queja, ni juicio, ni interpretación de nada. Sabemos que todo tiene sentido tal como es, tal como está. Sabemos que cuando ya no hay tensiones, todo va cambiando y balanceándose en perfección. No hay necesidad de interpretar nada. La interpretación se dejó de hacer hace mucho tiempo, porque supimos que en la interpretación nos polarizábamos en un sentido o en otro. Y esa polarización, tarde o temprano, tiene que encontrar su equilibrio con el otro polo, contra el que se lucha o se resiste. Para mí, el mayor tesoro que se puede tener en esta vida es la confianza. La confianza es la máxima reconciliación que podemos tener en nuestro presente. Es la mayor maestría que se puede lograr. Permanecer en el ahora, confiado, sin tensiones. Y hasta aquí este presente trabajo. Espero que sirva de caricia a las partes más dolientes de vuestra alma. Esas que esperan que les abráis vuestros brazos con el amor incondicional que se merecen. Que siempre vuestro diálogo interno con vosotros mismos sea absolutamente amoroso. Que jamás os dirijáis a vosotros mismos ninguna palabra que no sea amorosa y compasiva. Os merecéis ese amor que abre las compuertas del vórtice, del reino de los cielos. Nos lo merecemos todos. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón, desde este lugar en donde ya estamos, con nuestras compuertas internas bien abiertas. Gracias. Gracias por estar ahí.